¿Cuál es un hecho tan desconcertante que debería ser falso? Se infectó deliberadamente a personas con malaria para curar su sífilis, y el hombre que desarrolló este tratamiento, Julius Baumner-Yaurey, recibió el premio Nobel por ello. Las altísimas fiebres de las infecciones de malaria mataban las bacterias de la sífilis, y luego los pacientes se curaban de la malaria con quinina. Si el sonido pudiera viajar por el espacio, el rugido del sol sería ensordecedor aunque esté a 93 millones de millas, porque el espacio es un vacío. El sonido no puede viajar a través del vacío. ¿Esa miauda hace ruido? Sí. El sol alcanza los 290 decibelios. Si el espacio pudiera transportar el sonido, este seguiría siendo de 125 decibelios cuando llegara a la Tierra. Sonaría tan fuerte como un martillo neumático en todas partes todo el tiempo. Por supuesto, si eso ocurriera, probablemente habríamos evolucionado para ser sordos en ese espectro de audio, por lo que no lo notaríamos. A 1234,8 km por hora, el sonido tardaría unos 13,85 años en llegar a la Tierra. Wow, así que el sol podría morir, y 8 minutos después estaríamos en la oscuridad total, pero el rugido del sol seguiría estando en todas partes durante 13 años. Imagina estar sentado en un mundo de noche interminable escuchando el rugido de un sol muerto hace tiempo. Entre 1613 y 1620, un samurái viajó a Roma a través de México. Durante esta época, Shakespeare aún vivía, Virginia llevaba una década fundada, Galileo fue acusado de herejía y Pocahontas llegó a Inglaterra. Conoció al Papa y fue nombrado ciudadano romano. Se llamaba Sekura Tsunenaga, y fue el último japonés que visitó oficialmente Europa hasta alrededor de 1860. El tiempo más largo entre el nacimiento de dos gemelos es de 87 días. Kilkenny, Irlanda, dio a luz a las gemelas Amian y Kate Marie, Katie Elliot con 87 días de diferencia, lo que las convierte en las gemelas con mayor intervalo entre sus nacimientos. Las gemelas nacieron en el Hospital Regional de Waterford. Amy nació prematuramente el 1 de junio de 2012, y Kate le siguió el 27 de agosto. Récords Guinness. Creo que eso sería un montón de estrés para el gemelo no nacido en el útero. Existe una enfermedad extremadamente rara llamada síndrome del hombre de piedra, que hace que cualquier mínimo daño hecho al tejido vuelva a crecer en un hueso. Hablando brevemente, las personas afectadas por esta enfermedad se convierten lentamente en estatuas vivientes a medida que envejecen. Wikipedia. Se ha demostrado que la extirpación quirúrgica de los crecimientos óseos adicionales hace que el cuerpo repare la zona afectada con aún más hueso. No volveré a dormir. Los pacientes adultos tienen que decidir en algún momento qué posición desean adoptar predominantemente para el resto de su vida. Esto fue más espeluznante para mí. Una vez vi un documental sobre eso. Un enfermo avanzado tenía que explicar a una joven con el síndrome, que en algún momento iba a tener que hacer una elección, estar congelado para siempre de pie o estar congelado para siempre sentado, y los pros y los contras de ambos. Totalmente escalofriante. Encontré un artículo sobre un hombre que dijo que eligió la posición de pie y está contento con esa elección. Tiene una silla de ruedas en la que puede estar de pie, y que también le permite estar en la cama. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron más personas fabricando los cohetes V2 que las que murieron a causa de ellos. Otro dato curioso sobre los cohetes V2, durante el proyecto, Alemania se enfrentó a un gran problema de escasez de combustible para cohetes porque la gente seguía bebiéndolo. El combustible se fabricaba con un 70% de alcohol etílico y un 30% de agua, destilada de las patatas. Era el combustible más viable económicamente en ese momento, ya que estaban muy escasos de otros combustibles. Para evitar que los trabajadores lo bebieran, desnaturalizaron el alcohol, esencialmente lo envenenaron, pero la gente seguía bebiéndolo de todos modos y se ponía muy enferma. Esto simplemente provocó que la gente empezara a abandonar el programa V2, sugiriendo que solo estaban en él por el alcohol gratuito. Esto también significa que cualquier alcohol de más del 70% es más fuerte que el combustible para cohetes de la Segunda Guerra Mundial. La vida de Franz Slack, el hombre más desafortunado del mundo. Enero de 1962, Franny viaja en un tren por un cañón helado cuando cae a un río helado. Los otros 17 pasajeros mueren mientras él escapa con un brazo roto e hipotermia. 1963, en su primer viaje en avión, fue succionado por la puerta del avión y aterrizó en un pajar, ileso. Otras 19 personas murieron en el accidente. 1966, viajaba en un autobús cuando este se salió de la carretera y cayó en un río helado. 4 pasajeros se ahogaron, mientras que él solo recibió algunos cortes y magulladuras menores. 1970,
El motor de su coche estalló en llamas mientras conducía, pero logró escapar antes de que explotara. 1973, en otro incidente al volante, el motor de su coche se empapó de aceite caliente procedente de una bomba de combustible rota. Esto provocó que las llamas salieran disparadas a través de las rejillas de ventilación, arrancándole todo el pelo. Por lo demás, resultó ileso. 1995, fue atropellado por un autobús, pero solo sufrió heridas leves. 1996, para escapar de una colisión frontal con un camión de United Nations en una curva de montaña, se desvió hacia una barandilla que se rompió con el impacto. Para salvarse, saltó por la puerta abierta de su coche, y se agarró a la rama de un árbol mientras veía cómo su coche caía en picado por el acantilado. Basta con decir que el tipo tenía una relación complicada con la parca. También le tocó la lotería, creo. Sí, en 2003 ganó 1,1 millones de dólares. En 2010 regaló el resto de su dinero a amigos y familiares porque quería llevar una vida más austera. Si todas las personas del planeta participaran en un concurso de piedra, papel o tijera, en el que todos se emparejaran y jugaran, los perdedores fueran eliminados y los ganadores se quedaran, etc., solo tendrías que ganar 33 veces seguidas para vencer a los 7.530 millones de personas del planeta. Cuando se midió por primera vez el monte Everest, medía exactamente 29.000 pies. Se informó como 29.002 porque 29.000 y exactos no eran creíbles. Me estoy imaginando a alguien de pie en la parte inferior con una cinta métrica, y a alguien corriendo hasta arriba con el otro extremo. Cuando una mujer con implantes mamarios es incinerada, los implantes se funden en una sustancia viscosa, gotea hacia el fondo del horno y hay que limpiarlo una vez enfriado. Kim Kardashian va a derretirse en un charco. Se ha hecho tanta cirugía plástica que van a tener que reciclarla. Nintendo se fundó en 1889. Antes de los videojuegos, Nintendo gestionaba hoteles sexuales en Japón. Si el lanzamiento se realiza desde la Tierra, el lugar más difícil de alcanzar en el sistema solar es el Sol. La razón es que para volar directamente hacia el Sol es necesario lanzar primero desde la Tierra, y luego eliminar toda su velocidad orbital alrededor del Sol. Algo menos, solo te pondrá en una órbita diferente alrededor del Sol en lugar de hacerlo directamente. La cantidad de energía necesaria para hacerlo directamente es básicamente imposible en la actualidad. Como alternativa se podría, por relativamente poca energía, volar hasta la distancia de Plutón, frenar mucho menos y volver a caer en el Sol. La contrapartida es que el tiempo de viaje es ahora de unos 90 años. Hay otros caminos intermedios que podrían llevarte ahí para diferentes equilibrios de energía y tiempo, pero todos ellos son más difíciles de conseguir básicamente en cualquier otro lugar del sistema solar con un equilibrio equivalente. Hay una misión que viaja actualmente para estudiar el Sol, la Parker Solar Probe. No volará directamente hacia él, pero planea hacer las pasadas más cercanas que ninguna sonda haya hecho jamás. Va a hacer 7 pasadas por Venus para perder velocidad y poder acercarse cada vez más al Sol. Está previsto que el tiempo de vuelo completo sea algo menos de 7 años. En el momento de escribir este artículo, falta una semana para que se cumpla un año. El presidente John Tyler, nacido en 1790, tiene 2 nietos vivos. Ya es bastante conocido, pero las calculadoras actuales tienen más potencia de cálculo que el Apolo 11. Llegamos a la Luna con reglas deslizantes y bolas enormes. Suiza ha invadido accidentalmente Liechtenstein 3 veces en los últimos 50 años. La primera vez, en 1976, los militares suizos se perdieron y acabaron en Liechtenstein, por lo que los liechtensteinianos les ofrecieron bebidas como auténticos anfitriones. En la segunda ocasión, en 1992, los militares suizos se olvidaron de que cierto puesto de observación no estaba en realidad en territorio suizo, sino en el de Liechtenstein, por lo que se limitaron a pedir disculpas y a olvidarlo. Luego, en 2007, el ejército suizo se perdió y entró en Liechtenstein, pero al final se dio cuenta de que ya no estaba en Suiza, así que dio la vuelta. Liechtenstein ni siquiera se enteró de lo sucedido hasta que los suizos se disculparon, de nuevo, a lo que básicamente respondieron: no hay problema, hermano. Una persona con obesidad mórbida puede sobrevivir con inanición absoluta sin ninguna enfermedad o sensación de malestar, bajo estrecho control. Hay estudios desde los años 60. Hay un paciente en 1973 que se sometió a una dieta de hambre de 382 días con fines terapéuticos bajo estrecho control con solo suplementos de vitaminas y minerales y la ingesta de agua sin proteínas, hidratos de carbono o la ingesta de grasas, ningún alimento en absoluto. Bajó de 207 kilos a 88 kilos y lo mantuvo. Tras un control de seguimiento, 5 años después, el paciente tenía 96 kilos, estabilizado. El ayuno prolongado no tuvo efectos negativos. Tengan en cuenta,
para quien tenga la tentación de imitarlo, que muchos otros lo intentaron después de él y acabaron muertos. No intente esto en casa. Los caballos no pueden vomitar. Las ratas tampoco pueden vomitar. Esta es la razón por la que el veneno para ratas funciona. No tienen forma de eliminarlo antes de que se acumule lo suficiente para matarlos. No existe una buena medida para el número de lenguas en la Tierra. Esto se debe principalmente a que los lingüistas no se ponen de acuerdo sobre lo que constituye una nueva lengua, y lo que constituye un dialecto de una lengua existente. La mejor medida actual para saber cuántas lenguas existen es el número de traducciones de la Biblia cristiana. Incluso si el 99% de la población de la Tierra pensara que eres poco atractivo, 76 millones de personas seguirían encontrándote atractivo. Lástima que esos 76 millones de personas nunca me verán. Solo 4 personas han estado en el Challenger Deep, la parte más profunda del océano. Una de esas personas es James Cameron, el director de Titanic. Si reducimos nuestro Sol al tamaño de un glóbulo blanco, la galaxia de la Vía Láctea sería igual al tamaño de los Estados Unidos continentales. El espacio es enorme. El sentido del olfato es molecular, lo que significa que las moléculas de lo que está oliendo están realmente dentro de su cuerpo como resultado de olerlas. Piensa en ello la próxima vez que entres en un baño público. Los árboles evolucionaron antes que los bichos responsables de la putrefacción, es decir, las bacterias que podían comer lignina y celulosa. Por eso, cuando morían, simplemente caían en su sitio y se quedaban ahí en lugar de pudrirse. Con el tiempo, el peso de las capas superiores de los cadáveres de los árboles compactó los niveles inferiores, que acabaron convirtiéndose en el carbón que hoy desenterramos y utilizamos. Hubo una bebida energética radiactiva llamada Raditor que estuvo en el mercado estadounidense durante una década, entre 1918 y 1928. Algunos de los usuarios más destacados tuvieron que ser enterrados en ataúdes de plomo. Los calamares gigantes tienen el cerebro en forma de dona, por lo que su esófago puede pasar por el medio. Si intentan tragar un bocado de comida demasiado grande pueden sufrir daños cerebrales. ¿Qué otro dato curioso es tan desconcertante que parece falso? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.